buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Y en esta instancia, verdaderamente Uruguay debate, y lo hace además con referentes del departamento de Canelones. En estos tiempos, en estos días donde, bueno, por allí se plantean debates, algunos se bajan, otros salen adelante. Todos sabemos el contenido de la LUC y de hecho esta noche lo van a analizar, pero consideramos que es algo importante, significativo aterrizarlo a nuestro departamento. ¿Y qué mejor para aterrizarlo a nuestro Canelones? Bueno, justamente las voces que integran la Junta Departamental. En este caso, y ya hacemos justamente el agradecimiento pertinente, recibimos aquí a Luis Pera, hombre del Partido Nacional, específicamente de la lista 40, edil departamental. Luis, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, y bienvenido. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Y el agradecimiento en particular al canal y la posibilidad de estar junto a Yamandú, poniendo distintos puntos de vista de distintos lugares. Más allá de debatir, creo que esto es una cuestión de tratar de que la gente entienda de qué se trata para que tome una decisión democráticamente el día 27. Bueno, no es un desconocido para la casa, de hecho, porque tanto con Luis como así también con Yamandú Costa hemos charlado en varias ocasiones. Hombre del Frente Amplio, edil departamental, ejerció la presidencia inclusive del Legislativo. Yamandú, bienvenido y gracias por estar también. Buenas noches. Gracias, Renzo. Para nosotros es un placer estar acá en Pando, compartir este debate. Creo que es necesario debatir, intercambiar ideas y hacerlo con Luis Pera, un edil del Partido Nacional, cual respetamos muchísimo por su capacidad, por su formación, pero su profesionalismo. Es un vecino que queremos mucho de la ciudad de Las Piedras, es un vecino canario, porque también vive en la costa, al igual que nosotros, estamos yendo y viniendo, ejerciendo la labor de edil. Así que nuevamente gracias y valoramos la oportunidad de poder debatir sobre la ley de urgente consideración. Bueno, y arrancamos, por cierto, con un tema, yo considero por allí uno de los más fuertes, que tiene que ver con la seguridad y con el contenido que tiene esta ley de urgente consideración vinculado a la seguridad pública. ¿Le ha hecho bien? ¿Le ha hecho mal? ¿Esto influye o no directamente en la gestión, en los resultados del Ministerio del Interior? Ese es un poco el disparador de este tema. Luis Pera tiene la palabra. Bueno, la referencia a lo que tiene que ver con la seguridad, creo que esto es muy importante traerlo a la mesa porque algo había que hacer, algo había que cambiar, es algo que el Frente no había podido visibilizar y a veces lo obvio, como no es perceptible en la inmediatez de lo que uno mira, creo que una de las cuestiones por la cual pierde el gobierno del Frente Amplio tiene que ver con la seguridad. Esta ley de urgente consideración lo que trata con respecto a este tema es básicamente darle herramientas a la gente y a quienes nos defienden, a la Policía Nacional, de generar mayor protección en lo legal para su actuación. Y de eso se trata. Creo que la legítima defensa, que es la primera de las partes y supongo yo que es el motivo mayor de discusión en este tema, justamente lo que hace es poderle dar a nuestra policía mayores herramientas, llevando la presunción de su inocencia en el acto que realice. Esto genera claramente idas y vueltas y se suponía que iban a pasar en estos casi 20 meses que lleva de aplicada esta ley de urgente consideración un montón de cosas que no han sucedido, más allá de algunas afirmaciones que andan ya en los medios con alguna cuestión. Pero bueno, simplemente eso, y creo que hay que darle las garantías a las personas, que los malos policías, las personas que actúen de mala manera con respecto a esto, también tienen que ser sometidos a la justicia como corresponde. Eso como primera cosa. Después, la ley de urgente consideración crea nuevos delitos que le dan mayor protección, y después si querés puntualmente los manejamos, que me parece que, vuelvo a decir, dan herramientas para que la policía pueda actuar de mejor manera, no sean grafiteados, no sean maltratados. Se parte a veces de la base, o se partía de la base de que la policía siempre primero tenía la culpa, y creo que acá hay que manejar, porque teníamos una delincuencia que ha evolucionado, que ha trabajado, que se ha perfeccionado, se ha profesionalizado, tenemos el narcotráfico y algo había que hacer. Costa, tema seguridad. Por supuesto que acordamos que el tema seguridad nos preocupa y nos ocupa, no solamente en los gobiernos del Frente, sino ha existido la inseguridad en Uruguay y ha avanzado el delito, y el delito ha encontrado nuevos caminos, nuevos atajos y se ha profesionalizado, inclusive aún más que la policía. Pero para defender la policía hay que invertir en salarios, hay que invertir en seguridad, en tecnología, en chalecos, en armamentos, en locomoción, y eso hizo los gobiernos del Frente Amplio.
La LUC para nada contempla lo que es mejorar, entre otras cosas, los salarios de los policías, porque ayer se estaban reuniendo los policías de Canelones reclamando salarios porque el costo de vida que está encareciendo este modelo que está aplicando la LUC, con el aumento de los combustibles, con la rebaja salarial, está haciendo perder el poder adquisitivo de los trabajadores de la policía, que tanto se ha invertido en ellos, en su mejora salarial y también en lo que es la profesionalización de la policía. Pero tan mala es la LUC que hoy el ministro del Interior, a través del director nacional de policía, Diego Fernández, pidió a los jefes de policía de todos los departamentos: hay que parar un poco la mano, sobre todo antes del 27 de marzo. Esto lo dijo Radio Sarandí a las 7:20 de la mañana del día de hoy. Si será mala la LUC, que todavía ni siquiera la quieren aplicar, para que no se vea lo mala que es antes de la votación del día 27 de marzo próximo. ¿Qué hay para responder a esto, Pera? ¿Es así? ¿Se está de alguna manera jugando con los tiempos políticos ante ciertas reacciones de aplicar o no la ley de urgente consideración? Convengamos que estamos en un tiempo electoral. Lamentablemente, y en esto generalmente se genera esto de los tribuneros, ¿no? Ámsterdam y Colombia, Expediente Nacional. Yo bromaba hace un rato en Las Piedras diciendo que no existe solamente Expediente Nacional, también tenemos Juventud. Y creo que hay que tener visiones distintas de esta situación. Yo no creo que se esté jugando ni que la LUC sea tan mala. Al contrario, malas son las herramientas que se generan en este tiempo que vamos y de aquí al 27, como por ejemplo, quienes además fueron los que llevaron a esta democráticamente y que está consensuado en nuestra Carta Magna, de llevar al referéndum, que fue el PIT-CNT, que el PIT-CNT quedó demostrado, y el Frente Amplio casi lo mismo, representativos de una parte de esta sociedad del Uruguay, no de toda. Sin embargo, nos llevaron a exponernos y a intentar trancar en este camino, porque vuelvo a lo del principio: en estos 20 meses que llevamos de casi que se aplica esta ley, no han pasado grandes cosas, no han nacido niños de tres cabezas. Creo que el Uruguay sigue funcionando y seguimos trabajando. En los tiempos políticos, lamentablemente, se incita, escuchamos a Fernando Pereira por ahí decir que hay que votar anulado para que esto suceda. Yo ojalá se llenen las urnas de votos del sí y del no, y que gane, como decían antes, el más mejor. Me parece que por ahí el convencimiento de que la gente tenga la posibilidad de este tipo de cosas que se den en consecuencia, de poderle explicar de qué se trata. Me parece que por ahí es la historia. No creo que sea una ley mala, creo que al contrario es una ley que da libertades y protege a quien nos cuida, que bastante lejos estaban de esto, ¿no? Vuelvo a decir, se creó un nuevo delito como la resistencia al arresto, o por ejemplo, que no pase como ha pasado en manifestaciones donde los policías eran grafitados y nada sucedía, o iban a la Villa del Cerro, porque recordemos que tenían que dar marcha atrás en un patrullero e irse porque las pedradas llovían de todos lados. Creo que lo que hemos tenido en los últimos años es perder ese respeto a la autoridad, que es necesario en cualquier sociedad, pero para que las cuestiones funcionen bien, y que después el que actúe mal de la manera que sea, se haga cargo, y que la justicia sea quien decida. Me parece que por ahí es el camino. ¿Qué hay para responder a este planteo que sostiene Pera, de que en realidad la LUC ha protegido el accionar policial y que no se han generado grandes inconvenientes? ¿Es así? La LUC protege al mal policía, porque el buen policía que actúa dentro del debido proceso no tiene por qué ser protegido por la LUC. El tema de la seguridad que estamos pidiendo derogar, votando sí, referente a la seguridad, habla, por ejemplo, que se prioriza la propiedad sobre la vida. La legítima defensa aplicada a alguien que invade tu propiedad, en el campo, por ejemplo. Se están dando casos, ya serán más de 3, en donde han sido baleados vecinos que están preparando una máquina mosquito para hacer una aplicación de herbicida en el campo. O se prioriza por la propiedad de un niño que con hambre va y roba un racimo de uva, se le puede pegar un tiro. El Estado debe proteger al ciudadano. El ciudadano no tiene que estar armado para cumplir los roles del Estado. La policía es la que tiene que estar armada. Ahora, la LUC también defiende a los malos policías. ¿Por qué? Si hay abusos, si hay atropellos como han habido en estos últimos días, tenés que grabarlo, tenés que filmarlo, tenés que tener testigos, porque la ley LUC lo que introduce es que el accionar de la policía es correcto y el que tiene que demostrar lo contrario es el ciudadano. El Estado tiene que estar para proteger al ciudadano y no para proteger a los malos policías.
Es por eso que vamos a votar sí. Hacemos una pausa, ¿les parece, muchachos? Fantástico. Y después seguimos debatiendo. Tanda y enseguida regresamos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Continuamos, amigas y amigos, en este Uruguay Debate. Bueno, justamente analizando, desglosando la LUC y tenemos estas dos visiones a favor y en contra de la derogación de esta ley de urgente consideración. Tema educación, polémico también, por cierto, y surgen varias interrogantes. Por allí hay un término que se ha utilizado mucho, que la LUC lo que le da es mayor gobernanza al actual gobierno en materia educativa. Por otro lado, hablan de que esto está orientado hacia una privatización de la educación pública. Son las dos posturas que por allí se imponen en cuanto al debate de la LUC. Costa, ¿cuál es su visión acerca de la educación y la ley de urgente consideración? Cuéntenos. Primero, que creemos que la ley de urgente consideración introduce en cuanto a la educación algunos temas que se dan de bruces, se dan en contra del patrimonio intangible que tiene el pueblo uruguayo. Nosotros somos artiguistas, somos varelianos. Varela ya en el siglo XIX introduce lo de la escuela laica, gratuita y obligatoria. Ahora se genera a través de un articulado de la LUC, en donde pone en consideración de los padres el ir o no ir a la escuela y al ciclo básico. Eso atenta sobre el patrimonio uruguayo. Porque si algo tenemos los uruguayos, nos caracterizamos en los niveles educativos, que no somos referencia en el mundo, pero lo tenemos de la época de Varela. Ahora resulta que, por ejemplo, ¿a quién favorece eso? Porque el hijo del rico, si no lo obliga a ir a la escuela, le paga un profesor particular o lo manda al exterior a estudiar. El hijo del pobre, si no le obliga a ir a la escuela, prioriza muchas veces en que la niña se quede en la casa para cuidar a los hermanos o para cuidar a la abuela que está minusválida. Mamá era maestra,
En la escuela rural recorría rancho por rancho, casa por casa, para ver qué niños estaban en edad escolar. Los que estaban en edad escolar le decía, o me lo mandás a la escuela o lo vengo a buscar con la policía. Ese es el rol del Estado, exigir que los niños vayan a la escuela, porque la alfabetización es fundamental. Porque el niño en el campo o el niño pobre muchas veces lo mandan a trabajar a temprana edad, y si no le pones la obligatoriedad, ahí estás incumpliendo un rol del Estado, defender a los más débiles. Espera. Bueno, este es el principal tema que tiene como el país, me parece que se tienen que, porque acá está la salida a todo el resto de los temas que estamos hablando. La educación es la base de la sociedad, y también teníamos que hacer un cambio muy importante, porque las carencias que venían en ella estaban absolutas, siguen siendo aún muy visibles. Y capaz que Yamandú y el Frente Amplio no había visto, no tenían claro de qué se trata. Tenemos chiquilines con niveles de educación muy pobres, los dicen las pruebas PISA y otras tantas que han aparecido por ahí. Tenemos chiquilines que no tienen comprensión lectora, que no termina una deserción absoluta en el ciclo básico. No sé dónde la LUC dice que se va a quitar la obligación de mandar a los hijos a la escuela. No, yo por lo menos no lo tengo claro con respecto a eso. Lo que sí se hizo fue sustituir un montón de consejos que lo que hacían, había mucha gente donde decidía los futuros de la educación. Habían 19 cabezas que trancaban y que hacían que esto se lenteciera mucho. Y yo creo que tener un orden en estas cosas es muy importante. Generar una gobernanza y un camino y una rectoría en los temas que son vitales para el país, como tiene que ver, por ejemplo, la adjudicación de horas, donde vayan los profesores de mayor calidad y de mejor preparación a los lugares donde más se necesitan, son vitales para que la educación salga adelante. La educación necesita de un tratamiento serio de los temas, y donde los sindicatos, una vez más, habían ganado y tenían una fortaleza absoluta, la siguen teniendo, porque siguen participando tanto de Codicen como de la ANEP, pero bueno, me parece que tiene que estar mayormente regulado, porque acá entramos vuelvo a decir, en un problema que es básico. Esto nos va a dar resultados seguramente en unos cuantos años, pero el modernismo de la educación, el conocimiento se triplica y se multiplica constantemente. Necesitamos tener chiquilines preparados, que hoy no lo tenemos. Y eso me parece que lleva justamente a que el Uruguay se plantee esto como un cambio, y acá voy a coincidir con Yamandú, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, que necesitamos políticas de Estado serias, políticas de Estado que acompañan tanto como la LUC, y sentarnos a conversar todo el tiempo, donde vengan de distintos lugares, justamente para poder cambiar una realidad absoluta. Perdón, para reafirmar simplemente el concepto, para usted, ¿hay mejor educación si se retiran los sindicatos? ¿Hay mejor educación si se regula? No. ¿En los ámbitos de resolución? No, los sindicatos tienen que estar, tienen que ser partícipes, tienen que tener voz y voto. Porque usted en su justa de medida. 19 cabezas, menos cabezas tienen que decidir. Exactamente, eso es clarísimo. Bien, Costa, ¿qué hay para responder a esto? Y hablaba Pera de que no había directamente no se retiraba aquello de la obligatoriedad de la LUC. Por lo pronto Luis manifestaba eso. El artículo 137 elimina la obligatoriedad de los padres a inscribir a sus hijos en la educación primaria del ciclo básico, estableciendo que tienen, esto es textual, el deber a contribuir con esta obligación. Desde Varela, la educación primaria y secundaria en los últimos años es obligatoria. ¿Por qué esos artilugios legales? El debe de contribuir a que vayan a la escuela. Es obligatoria, punto. Se debe obligar, el Estado debe velar justamente por los más débiles. Cuando nosotros hablamos de participación docente en los entes de educación primaria, por ejemplo, tiene más de 100 años la participación docente en primaria, más de 80 años en secundaria, también el nivel de UTU, la participación docente es fundamental. ¿Qué miedo tenemos a la participación de los que saben, de los educadores, que es lo que más saben de la educación? Yo creo que es mucho más importante la tarea colectiva, que enriquecen a las políticas de Estado, que también coincidimos con Pera, que debemos tener una educación donde tengamos políticas de Estado. Pero para tener políticas de Estado no podemos excluir a los trabajadores, a los educadores. No le tenemos miedo a la participación, queremos que la participación siga estando, queremos y creemos en los docentes, y es por eso que nosotros vamos a votar sí. Ahora, los números
también comunicamos, no han sido buenos en las últimas décadas, ¿no? Los números no han sido buenos del punto de vista de que la educación primaria y secundaria no está sola. Aquí teníamos nivel de contenciones familiares, nivel de contenciones barriales, nivel de educación a nivel primario y secundario. Pero tengo el orgullo de decir que en los últimos años tenemos la mayor cantidad de bachilleres en la historia de nuestro país. En los últimos años tenemos las primeras generaciones, más del 50% de los universitarios que se reciben son primera generación en los hogares más humildes que nunca tenían un universitario en la familia. Eso es gracias a la fuerte inversión en educación, en políticas de Estado y en fuerte inversión en educación. Pero para cerrar este tema, ¿qué consideración tiene sobre educación? Importantísimo lo que dice Yamandú con respecto a esto, y uno valora y aplaude. Yo creo que no cada 5 años hay que hacer borrón y cuenta nueva, al contrario, hay que apoyar, y a esa realidad que Yamandú describía, creo que había que aportarle esto para que los resultados sean otros. Para tener resultados distintos tenemos que cambiar algo, porque si no, nada sirve. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera y no obtenemos resultados, en algún momento hay que pararse y generarlo. Se ha dicho que también se iba a privatizar, que con esto se fomentaba la privatización de la educación. Los únicos que han fomentado esto ha sido la mala calidad de esta educación, que los papás y el que podía y el que mejoraba y tenía un peso para mandarle a un colegio privado hacía eso con sus niños. Lo que se ha desvirtuado es la educación pública, y me parece que lo que tenemos que hacer es recuperarla para darle posibilidad absolutamente a todos. ¿Por qué ese estigma de que se va a privatizar con el LUC? Y no lo tengo claro, uno no lo entiende por dónde. Lo acabas de decir tú, es un estigma. Yo creo que esto no va a suceder, todo lo contrario. Que se han potenciado los colegios y las cuestiones privadas, y tienen que ver porque la gente de repente buscaba mejor educación para sus hijos. ¿Eso está mal? No, creo que corresponde. Lo que sí, el Estado le tiene que dar herramientas a la gente para que pueda. Nosotros cuando éramos chicos éramos orgullosamente consumidores de la enseñanza pública. Todos aquí somos, Yamandú estoy seguro que así es, salidos de la enseñanza pública. Más, la enseñanza pública era un ejemplo a nivel mundial, no había analfabetos en el Uruguay. Bueno, miremos un poquito, tratemos de dejar de cuidar la chacrita y seamos autocríticos en algo que no estaba funcionando bien, y démosles herramientas para que así suceda. Señores, hacemos una pausa y en minutos continuamos debatiendo. Ya regresamos. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero.
Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Seguimos con este Uruguay debate y ahora el tema encima de la mesa tiene que ver con los derechos laborales. Bueno, allí desde un lado se habla de garantizar el acceso al trabajo y del otro se manifiesta que lo que está ocurriendo es un recorte justamente a la libertad sindical. ¿Qué hay para, digamos, qué concepto se maneja, qué hay para transmitirle a aquellos que nos están mirando acerca de los derechos laborales que tiene o contiene la Ley de Urgente Consideración? Pera. Nosotros que junto con Yamandú practicamos a ser empresarios, intentamos sacar plata de nuestro bolsillo para poder invertir y ser dadores de empleo. Esto es un tema que nos preocupaba, o que por lo menos veníamos viendo que había un deterioro en las relaciones laborales por el exceso de poder que, vuelvo a decir, tenían ciertas personas que generaban, porque no son representativos de todos. Hay mucha gente que quiere seguir con sus cosas y nos pasa tanto a nivel empresarial como a nivel de trabajadores. Y me parece que había que generar. En el 2008 no tiró la oreja a la OIT diciendo que habían recortes a los derechos de las personas, y como la LUC es una ley que otorga derechos y libertades, creo que me parece que dejar trabajar a quien quiera hacerlo más allá de los reclamos es muy importante. No creo que acá se pierda ningún tipo de derecho con respecto a la huelga, no creo que acá se pierda ningún derecho con respecto a lo que tienen los sindicatos a reclamar lo que se cree que es necesario reclamar. Sin embargo, sí me parece que lo que se otorga es la posibilidad de aquel que no esté de acuerdo, o que aquel que estando de acuerdo igualmente quiera trabajar, lo puede hacer. Pero a su vez, y volviendo a lo anterior, y esto tiene que ver con la posibilidad de que el empresario también pueda entrar a su lugar de empleo, a su lugar donde invirtió y trató de dar o ser el motor del país para que la gente pueda desarrollarse y trabajar. Yo cuento siempre esto porque son casos particulares y personales. Yo tengo y doy trabajo a 10 familias, de las cuales conozco desde que se iniciaron, son poquitas, pero de que se iniciaron, y nos costó mucho ahora en la pandemia mantenernos de pie y poder seguir adelante con esta historia. Han sido 2 años durísimos, y decirle a un empleado, mirá que vas a tener que laburar 4 horas porque los números no dan, son cosas que nos entristecen y nos complican mucho. Lo hablaba muy con Yamandú. A eso quiero decir, porque esto generamos una empatía con ese trabajador, porque además nosotros somos trabajadores, porque si hay algo que hacemos tanto Yamandú como yo son 12, 13 horas todos los días, y nos vamos para casa y los fines de semana seguimos trabajando porque tenemos pensando en cómo sucede y cómo armamos el lunes para seguir parados, ¿no? Entonces me parece que es importante poner un freno a esta historia de que hago un piquete y no te dejo entrar, hago un piquete y no entra el que va a trabajar, hago un piquete y no le doy la posibilidad de que quiera hacerlo pueda. Me parece que tratar de generar derechos para todos, de que los trabajadores, empresarios, tengan la posibilidad, sin perder lo otro, ¿no?, el poder a reclamar, me parece que es muy importante y que hace además el mejor relacionamiento. Yo sé que a veces molesta y se puede confundir ciertas situaciones que se han dado, pero recuerden ustedes que hemos estado fines de semana sin combustible porque se hacía un piquete en la tablada y los camiones no podían entrar, o como pasó hace muy poco tiempo que habían camiones cargados colas y colas en la ruta 5, no podían llegar al puerto de Montevideo porque se había generado un piquete que después la gente entendió, tuvo un dirigente sindical la virtud de poder hacer entender que eso es muy importante también, y creo que me parece que ahí yo te respeto, tú me respetás, y el Uruguay seguramente va a funcionar mucho mejor. ¿Otorga derecho y libertad o en realidad recorta la posibilidad de generar una reivindicación sindical? Costa, ¿cuál es su visión sobre el tema? El mercado laboral ha cambiado notablemente en los últimos años. Pasamos de tener un país donde no se invertía a tener los récords históricos de inversión gracias a la ley de inversiones, reglas claras, condiciones claras, en donde crece la economía del país, crece la riqueza y hay una distribución de la riqueza por primera vez en la historia. Así es también que se instalan los consejos salarios. Se instalan los consejos salarios durante el gobierno Tabaré Vázquez, Mujica, luego Tabaré Vázquez, y eso generó mucha actividad sindical, inclusive actividad sindical que no tenía la madurez que tenían en otrora los sindicatos con fuerte formación de líderes sindicales y de organización.
justamente porque la flexibilidad laboral y la falta de consejo de salario hacía que los sindicatos perdieran fuerza. A pesar de este enorme crecimiento, de esta justa distribución, de los consejos de salario, de la enorme sindicalización que hay, porque a diferencia de las organizaciones empresariales, yo soy empresario no hace 2 días, hace 30 años que soy empresario y tengo más de 300 empleados que pagamos el sueldo por inclusión financiera todos los meses, que estamos muy de acuerdo con la inclusión financiera, que es parte de las relaciones laborales, y no estamos de acuerdo con la LUC. ¿Por qué? Porque entre otras cosas deja en desigualdad de condiciones a ese empleado que se incorpora al trabajo, en donde el empleador tiene la posibilidad de no pagarle el sueldo a través de la inclusión financiera. La inclusión financiera evita el tener trabajadores en negro, evita la evasión y evita, entre otras cosas, esa desigualdad que tiene en la relación trabajador-empleado. Cuando nosotros vemos de que en el artículo 468 se criminaliza la protesta, esto es algo que está inclusive dándose de bruces contra los convenios internacionales que tenemos con la OIT. ¿Por qué lo de criminalizar? ¿Qué encierra ese concepto de criminalizar? Dice el artículo 468. Es ilegítimo los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Entonces, aquí lo que tenemos es que, a pesar de ese enorme crecimiento de los sindicatos, que son necesarios porque es mucho más fácil trabajar con sindicatos organizados y maduros, donde vos hablás con los dirigentes y no tenés que hablar con todos los trabajadores, no se han dado, porque los consejos salarios, recordemos a la población, llegaban a un acuerdo del 97%. En los consejos de salario se firmaban el 97% de los acuerdos, sin ningún tipo de conflictos. Entonces eso habla de la madurez del movimiento sindical uruguayo, habla de la madurez de los empresarios en Uruguay, y no es necesario entrar en esto donde, sin lugar a duda, lo que está dejando acá en manos de la policía, porque también saca el Poder Judicial, porque cuando había un piquete, cuando había una ocupación, lo que hacía el empresario si quería entrar, llamaba al juez y el juez le habilitaba a entrar. Si había alguna interposición en donde se quería a algunos trabajadores entrar a pesar de que estaba en conflicto, entraban los trabajadores con orden del juez. Ahora lo que se pone es a la policía por encima de los trabajadores organizados, en donde la policía va a venir de alguna forma a reprimir, a sacar a los trabajadores que están queriendo conquistar derechos laborales, mejoras salariales, etcétera. ¿Es criminalizar la protesta, Pera? No, es tener las reglas claras. Esto es ponerle un orden a algo que estaba desordenado. No es criminalizar absolutamente nada, porque vuelvo a decir, lo que protege es el derecho de todos, de trabajadores, empleados, empresarios. Los consejos de salario siguen de la misma manera, esto no habla la LUC, nada cambia acá. Lo que sí cambia con el tema de los piquetes. Y algo que aclarar, esto no es un invento ni siquiera de Luis Lacalle Pou ni su grupo de gobierno y la coalición. Mujica fue el que prohibió las ocupaciones y los piquetes en las empresas públicas. Así que, y que además me parece que corresponde que así sea. Vuelvo a decir, no le veo dónde está el crimen con respecto a esto, todo lo contrario, creo que normaliza algo que estaba y funcionaba anormalmente. Costa ha tocado otro tema que es bueno tal vez sobrevolarlo, que es la inclusión financiera. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Una cosa importante que no dije con respecto a lo anterior, y perdón, tiene que ver con la policía. La policía no va a hacer nada que un fiscal no le ordene hacer. Siempre la justicia está por encima de la policía, y la policía va a hacer lo que la justicia le ordene. No pueden hacerlo. Bien, con respecto a la votación pertinente, inclusión financiera. Inclusión financiera, porque además me tocan algo a lo que yo estoy acostumbrado. Increíblemente, cuando la inclusión financiera vino, una de las cosas que sucedió, el Banco República se cerró un montón de sucursales en el interior del país. Razón esta que generó un montón de problemas para gente que vive en lugares muy alejados del Uruguay y que le costó muchísimo cobrar su jubilación o poder cobrar su asignación familiar y qué sé yo. La inclusión financiera que generó muchísimos problemas de orden, porque acá tenemos que aclarar algo: los primeros que se beneficiaron, los únicos que sacaron provecho de esta historia es el sistema bancario. Hoy le cobran a cualquier, y esto lo digo por conocimiento, le cobran grandes comisiones a las personas por sacar o depositar dinero.
esto creo que necesariamente tiene que haber un cambio. La posibilidad de elegir, la posibilidad de las libertades, y no creo, porque los padezco, los controles del Banco Central con respecto al lavado de activos son muy fuertes, siguen existiendo en toda su expresión, y esto me parece que es bien importante dejarlo claro, porque una de las cosas que se intentaba dejar ver es que podíamos correr riesgo de que grandes capitales, narcotraficantes y qué sé yo, puedan traer dineros espurios al Uruguay. Esto no pasa porque, vuelvo a decir, el Banco Central de Uruguay sigue haciendo controles muy certeros, muy severos, donde tenemos que dar explicaciones todo el tiempo. Lo que sí da es la herramienta de poder elegir al trabajador cómo puede trabajar, cómo puede cobrar, cómo se le puede pagar, pero a su vez tener la libertad si quiere llevar efectivo en su bolsillo, y no tener que hacer uso, vuelvo a decir, cada vez que metemos la tarjeta es un costo para ese trabajador o para esa persona que la usa en el momento que la use y como quiera usarla. Vuelvo a decir, con enriquecimientos bancarios bastante... La plaza bancaria se vio muy beneficiada, sobre todo porque el Frente Amplio siempre dice proteger al más débil. En este caso no se protegió al más débil, se protegió al más fuerte. Cierra usted este bloque. ¿Es así? ¿Lo tomamos como disparador? ¿Lo que dijo Pera, el Frente Amplio jugó para los poderosos en su momento? De ninguna manera. La relación de el dependiente y el contratante es una relación desigual. Yo si contrato a un trabajador no me va a poner condiciones porque evidentemente está necesitando el trabajo y le voy a decir te vamos a pagar de tal manera y él tiene que aceptarlo porque está aceptando un trabajo cuando lo está necesitando. El artículo 215 establece que el pago de los trabajadores ya no deberá ser ejecutado por medios electrónicos. Se deja en libertad al trabajador por dónde cobrarlo. En la práctica, será el dueño de la empresa quien defina cómo pagar. Por tanto, puede utilizar el efectivo para ocultar algo en la relación laboral o sencillamente para lavar dinero. Y hablando de lavando dinero y el lavado de activos, el artículo 219 establece que puede efectuarse pago de honorario hasta de 1 millón de unidades indexadas, más de $120.000. Esto facilita ferozmente el lavado de dinero, anteriormente era solamente $4.000. Yo digo, ¿qué trabajador, qué gente de a pie, qué uruguayo de pueblo anda con $120.000 en el bolsillo? Esto evidentemente a lo que está facilitando es al blanqueo de divisas, a evadir y al narcotráfico. Hay que decirlo claramente y es por eso que estamos en contra de la LUC. Es por eso que queremos derogar estos 135 artículos. Y nosotros como dirigentes de fútbol lo dijimos en un programa de BTV que las instituciones deportivas antes estaban protegidas porque el dinero tenía que circular por el banco. Ahora hasta $120.000 lo podés llevar en el bolsillo. ¿Quién anda con $120.000 en el bolsillo? En los clubes ya somos rehenes de los fondos mal habidos gracias a la LUC. Hacemos una pausa y ya retornamos con el último tramo Uruguay Debate. Enseguida regresamos. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres.
Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Llegamos al último tramo, señoras y señores. Estamos culminando ya este debate. Nos están acompañando, ustedes bien saben, el edil nacionalista Luis Pera, el edil Frente Amplista Yamandú Costa. Y esto va a ser, bueno, justamente varios temas. Y les voy a pedir un concepto sobre estos temas que tal vez no son tan centrales como los que acabamos de abordar, pero han dado que hablar también, ¿no? Se han debatido bastante. Arrancamos. Costa, arranca usted. Vivienda. Allí se ha hablado, bueno, aquellos que están a favor de que genera un mejor y mayor acceso, aquellos que están en contra de que se genera la figura del lanzamiento express y es, bueno, ni más ni menos que el desalojo rápidamente ejecutado. Bueno, primero que nada hay que dejar bien claro y bien preciso de que los alquileres sin garantía existen, no lo incorpora la LUC. En este momento 1 de cada 5 alquileres son sin garantía. Lo que sí incorpora la LUC, y por eso queremos derogarla, es el desalojo express. Es las multas por estar atrasado 3 días de un 60%. Eso se da de bruces sobre la ley de usura. El que no puede pagar el alquiler de un mes, menos va a poder pagar un mes y el 60% de multa. Y el desalojo. Por buen pagador te desalojan a los 30 días. Entonces, en el marco de la pérdida de trabajo, en el marco de la pandemia, una familia que queda en la calle a los 30 días, inclusive siendo buena pagadora, no beneficia a nadie. Si queremos beneficiar al inquilino y si queremos beneficiar al propietario, lo que tenemos que fortalecer es el fondo de garantía que este gobierno desfavoreció. El fondo de garantía es lo que todo propietario y que todo inquilino quiere tener, porque nadie quiere ser desalojado y nadie quiere desalojar mal a nadie, y menos con este régimen de usura. Bien breve, ¿hubo desalojos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si la ley esta se usa... ¿Pero los hubo, Costa? Y claro, lo que pasa que, entre otras cosas, aquí tenemos los grandes medios de desinformación que, entre otras cosas, están pidiendo que se informe sectorizadamente lo que se quiere. Entonces, nosotros, ¿qué te puedo decir? 1, 2, 10, no tenemos datos estadísticos. Lo que sí decimos es que si se pone en marcha a partir del 27 este recurso que el referéndum tiene, que es derogar con el sí los artículos que estamos impugnando, esa ley va a quedar, del desalojo express, va a quedar sin efecto. Y vamos a volver a los regímenes anteriores que tienen reglas claras para las dos partes. Espera, vivienda. Bueno, este es un mal endémico que ¿Hubo tenemos. desalojo, no hubo desalojo? Creo que fueron, el lanzamiento express, creo que fueron 14 hasta el día de hoy en 20 meses de aplicación de la LUC. Independientemente de eso, y coincido con Yamandú, que acá también hay que aplicar políticas de Estados. En algún momento tenemos que sentarnos y trabajar en esto porque la vivienda es un problema serio en Uruguay.
donde los asentamientos han cambiado. El Frente Amplio en 15 años no pudo abatirlo y a nosotros nos está costando mucho porque hay que realmente atacar como corresponde. Dicho esto, creo que lo que la ley esta nueva de arrendamiento lo que hace es sumarse a otras dos que ya hay y que funcionan fantásticamente bien, y es darle la posibilidad a quien no puede acceder a las otras dos de esta posibilidad. Hoy hay arrendamientos, obviamente, que no tienen ningún tipo de contrato. Una pensión en la Ciudad Vieja, le cierran el candado si no paga el día siguiente. Bueno, esto le da la posibilidad tanto al arrendatario como al arrendador de sentarse a conversar, formar un contrato, y algo que es muy importante, en el momento que se firma el contrato escrito hay que mencionar que quiere ser regido bajo esta ley, sobre bajo la LUC, porque si no es así tampoco corre esta forma de contractual. Con respecto a los tiempos, y bueno, esto le da la posibilidad de garantías a las dos partes, a quien alquila pero también a quien arrienda. Recuerden que estamos alquilando sin garantías de ningún tipo, que le da la posibilidad a gente que hoy no puede y que muchas de ellas viven en la calle. Por eso me parece que esta tercera alternativa es muy importante para los que no tienen ningún tipo de posibilidad de conseguir ni ser garante de nada. Entonces, lo que hace la LUC es darle la posibilidad a más gente y sobre todo a quien más lo necesita. Combustible, ¿qué visión hay sobre el punto que hace referencia por parte de la ley de urgente consideración al combustible? Costa. Yo creo que esto es cardinal, porque aquí se hizo una campaña electoral en donde el presidente Luis Lacalle Pou prometió no subir los combustibles, y así fue que la gente lo votó. Después que lo votó, hizo la ley de urgente consideración, en donde en la ley de urgente consideración sube los combustibles cada 2 meses. Entonces, se sube los combustibles, sube la carestía, porque sube el transporte, suben los productos, cada día se nos hace más difícil vivir. Entonces, eso no es lo que se prometió. Y es por eso que lo importante de esta ley de urgente consideración y lo importante de este momento que tenemos el 27 de marzo, que es poder derogar estos 135 artículos, está en la esencia mismo de los uruguayos. Vos no puedes prometer algo en campaña que después hace lo contrario. Artigas decía: mi autoridad emana a vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Y por eso agradezco a los uruguayos que firmaron y a todas las fuerzas políticas y sociales que juntaron firma. Y por otro lado, un notable presidente de la República, don José Valle Ordóñez, decía: no solamente hay que elegir a los gobernantes, sino gobernar a los elegidos. Y es por eso que esta democracia directa de poder poner en plebiscito, entre otras cosas, la suba a los combustibles, es muy importante. ¿No se cumplió con lo prometido, dice Costa? ¿Es verdad eso en materia de combustible y aumento de los mismos? Acá lo que se embretó una palabra y se tomó la decisión de justamente hacerse cargo. Nosotros recordemos que el combustible estaba a 41 pesos y creo que anda el barril de petróleo y anda en 130, con distintas cuestiones que fueron pasando, la pandemia primero y hoy esta guerra injusta y horrible que tenemos, más allá de las causas, consecuencias y quién tenga la culpa de qué. Creo que en el siglo en que vivimos lamentablemente esto no debería ocurrir. Yo creo que esto es mucho más honesto con respecto al combustible y la paramétrica que se lleva para lograrlo. También es verdad que el precio del combustible es un valor absolutamente político, que antes lo que se hacía era para hacer caja, estamos medio flojos allá, vamos a aumentar y hagamos caja, eso se hacía antes. Hoy no, hoy la UCEA es quien lo regula y le dice al gobierno: mirá que tenemos que ir por este lado porque el valor es este, y creo que es mucho más transparente y equilibrado. Lamentablemente tenemos con este valor, y ahí sí es donde el pecado de habernos adelantado algo que no iba a suceder, que tampoco nadie lo sabía, que tiene que ver con el valor del petróleo, que es un valor absolutamente directo en el precio que pagamos, porque esto pasa en cualquier cosa que nosotros hagamos. Igualmente, con el aumento que ha habido hasta hoy, los uruguayos no han tenido que pagar, ni vamos a tener que pagar la inmensa suma que tuvimos que poner todos cuando hubo que recapitalizar ANCAP. Eso fue muchísimo más grave que esto que nos pasa. Esto es una forma de hacernos cargo de lo que sucede en el Uruguay, hacernos cargo de, lamentablemente, lo que pasó en campaña, que hoy no se ha podido cumplir, directamente relacionado al valor del petróleo. De una manera muy escueta, muy sintética, les pido el concepto a cada uno, antes de redondear, de la portabilidad numérica. Tiene que ver con un avance de las empresas, liberar la competencia, como sostienen quienes están a favor del sí, o del no, perdón, o la otra opinión que es, la portabilidad numérica afecta a las empresas públicas, tiene que ver con aquello justamente de ir en detrimento de una empresa pública como lo es Antel. Su visión sobre la portabilidad numérica.
Una vez más, aquí lo que se está mostrando es dos modelos distintos de país. Esta ley de urgente consideración en cuanto a el deterioro de las empresas públicas, entre ellas Antel, es volver a la década del 90, cuando la calle Pou, cuando la calle Herrera, el padre de la calle Pou, quiso vender las empresas públicas y a través de un plebiscito el pueblo uruguayo le dijo: no venderemos el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. La portabilidad numérica es poner al servicio de la competencia de Antel todo lo que es la infraestructura, la fibra óptica, las antenas, toda la inversión que ha hecho el pueblo uruguayo a través del Estado y la empresa pública Antel. Esa inversión se pone al servicio de la competencia a cambio de la portabilidad numérica. La portabilidad numérica lo que hace es un disfraz, es un maquillaje de lo que en otra hora se quiso hacer, que es vender las empresas públicas. Pero no solo la portabilidad numérica está influyendo en este articulado. También claramente se dice que se deberá promover la venta de las acciones de las empresas públicas, y esto también perjudica a nuestra empresa Antel y a todas las empresas públicas. ¿Portabilidad numérica, Pera? Creo que nuevamente es el otorgamiento de libertades al ciudadano y de poder elegir. La competitividad, y como empresario me parece que esto beneficia siempre a quien recibe el producto. A todos nos han llamado distintas empresas de telefonía para ofrecernos mejores y más productos, hasta por el mismo precio y en menor cuantía. Con respecto a la pérdida, quedó demostrado en números que aquello que parecía que Antel que iba a desaparecer, resulta que todo lo contrario, fue la que ha salido hasta el momento mayor beneficiada por la cantidad de clientes. Recordemos, y es recurrente volver atrás, pero en los últimos años la única empresa del Estado que hubo que cerrar y quebrar fue Pluna, y fue durante el gobierno del Frente Amplio. El Banco de Seguro del Estado, que es un ejemplo absoluto de la competitividad con respecto al trabajo de las distintas compañías de seguro, hoy el Banco de Seguro sigue siendo pionera, no perdió absolutamente nada, al contrario, se fortaleció porque el producto que ofrecía antes de que la competencia apareciera era muy malo, y hoy seguramente es el mejor del mercado. Señores, estamos cerrando, 1 minuto para cada uno. ¿Por qué hay que votar a favor o en contra de la LUC? ¿Está claro? Comienza usted, Costa. Votar sí. Es evitar el retroceso a políticas económicas que ya hemos visto en décadas anteriores. Votar sí es votar por el artiguismo, votar por Varela y la escuela pública, es votar por el wilsonismo en el Instituto de Colonización. Votar sí es evitar el aumento de los combustibles y las carestías. Votar sí es educación pública y defenderla. Votar sí es defender las empresas públicas. Votar sí es defender a los buenos trabajadores y a los buenos empresarios. Votar sí es vivienda, es seguridad, educación, es trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos a discutir sobre estos temas que deben ser verdaderas políticas de Estado. Votar sí es votar en defensa propia. Y yo creo que los artículos de la LUC que estamos poniendo en consideración son como tela de araña. Al bicho chico lo enganchan, pero el grande pasa el trote. Es por eso que voy a votar sí a la derogación de los 135 artículos. Porque hay que votar no. Espera. Y hay que votar no, primero que nada, para no votar ni blanco ni anulado. Ojalá llenemos las urnas con el sí, con el no, y como dije al principio, que gane el mejor. Hay que votar no para darle la posibilidad a este gobierno, que fue elegido democráticamente en noviembre del 2019, porque tenemos la posibilidad de hacer, y esta es nuestra hoja de ruta, no va a ser igual si gana el sí el día después del 27, y eso lo tenemos claro. Esta fue la elección de la gente, y hay que darle la posibilidad a esa gente que a veces el Frente Amplio hace propia. Fue el pueblo el que decidió, el soberano que decidió que fuera la coalición de gobierno y esta hoja de ruta estuviera arriba de la mesa. Por eso hay que votar no. Tranquilo, en su casa, cada quien que se siente y piense qué fue lo que le ha sucedido en estos 20 meses de aplicación de la ley, cuán tan grave ha sido los beneficios, los pros y los contras que ha tenido, y en consecuencia, y como lo hacemos siempre y democráticamente, el 27 que la gente vaya y vote. Y estas instancias de diálogo, de debate, gracias por la oportunidad, y ya aprovecho tanto como Yamandú, que además es un tipo preparado y me lleva ventaja en esta historia, la verdad que son muy buenas. Lamentable es que
personas que tienen cargos mucho más importantes no se animen a hacerlo, porque creo que eso esclarece y ayuda, y sobre todo en el departamento de Canelones. Es importante que salgan a dar la cara y explicarle a la gente de qué se trata, porque ahí todos nos sentimos mejor. Señoras y señores, ustedes televidentes, gracias por haber estado allí del otro lado de la pantalla. Como lo decimos siempre, el agradecimiento para ustedes. Y bueno, en esta ocasión también para ti, Yamandu Costa, para ti, Luis Pera, por haber estado aquí esta noche debatiendo respecto a la luz. Así que gracias. Por cierto, no es la primera vez que están en esta pantalla también, ¿no? Hay que decirlo, en algún momento hemos charlado con usted, Pera, y con usted también, Costa, ¿no? Muchas gracias, Renzo, muchas gracias a Luis Pera. Realmente me sentí muy cómodo en esto de aportar nuestras ideas, y sabemos que son muchas más las coincidencias que tenemos muchas veces con Luis Pera y con tantos actores políticos que necesitamos generar políticas de Estado que nos ayuden a construir entre todos los uruguayos y las uruguayas, y sobre todo los canarios, soluciones de fondo que el país necesita. Será hasta la próxima, hasta otro debate que seguramente tendremos en las próximas semanas, hasta el 27 de marzo. Hasta pronto, que pasen bien. Chao, buenas noches.